Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas tardes. Como ya saben, esta reunión está empezando a ser grabada. Este material lo pueden tener en consulta a futuro cuando tengan que dar un examen, como el cuestionario del próximo sábado. Antes de comenzar el tema, indicarles que ya están las notas actualizadas de en el CIA. Ya están las notas actualizadas en el CIA, contemplan la clasificación del cuestionario que han dado el día sábado, como también lo de los antecedentes, así que ya pueden consultar notar y verificarlas, considerar justamente el CIA, ¿ya? Te han calificado 11 puntos de los 40 que tenemos de la evaluación continua. Recuerden que 10 lo va a calificar Luis en la extensión que tenemos de la clase. ¿Sí? Entonces, este paquete, como les decía, es fantástico. ¿Por qué? Porque me permite interactuar con ustedes, no solamente interactuar con ustedes, también mostrar ciertos elementos importantes para la comprensión. Es decir, es como estar en una clase. ¿Son audífonos, por favor? ¿Perdón? No, perdón, le estaba hablando a mi hermano. Ok, nos permite interactuar, ¿ya? Voy a compartir con ustedes lo que está señalándose en la plataforma. Ven ustedes en la pantalla. Acá, el día de hoy vamos a ver comunicación científica. Es lo que está planificado para desarrollar. No se olviden que este 21 de marzo, este sábado, vamos a tomar el examen, bueno, el cuestionario número 2. ¿Por qué? Porque hoy, el día miércoles, vamos a finalizar el tema de comunicación científica. Entonces, este tema, ¿dónde lo pueden ubicar? Pues obviamente lo pueden ubicar en la plataforma del CIA. Ingresando a la plataforma del CIA, ingresando al Moodle, ingresando al Moodle. Hola. Bueno, creo que ya tengo. Ingresando al Moodle, pues pueden verificar que ya está cargada ¿qué pasó? ¿Alguien tiene el micrófono y está haciendo algún ruido? Es la Fabi. Alguien está con su monitor encendido. Ya. Mi oído, Fabi. La unidad número 2. La unidad número 2, vean, ya está cargada la plataforma en el CIA y se llama comunicación científica. Para empezar esta lección, yo les invito a que puedan dar lectura de este artículo, la comunicación científica en Bolivia y el mundo. Aquí conlleva lo que es la comunicación científica, los niveles de la comunicación científica y, bueno, ciertos indicadores en Bolivia respecto a la unidad número 1. Ya este es un artículo científico muy interesante para poder definir. Y quienes quieran profundizar respecto a este tema, inclusive hay alguna tesis que se está escribiendo sobre la comunicación científica, aquí tienen los 3 libros condicionales o complementarios que vamos a ver en el tema de hoy y el día miércoles. Esto es importante que lo vean antes de dar el cuestionario número 2 este día sábado. El cuestionario número 2 está aquí al final de la unidad y este se va a abrir el día sábado, no se olviden. Muy bien, vamos a empezar la lección. Esta lección virtual va a estar acá. Lección número virtual sobre comunicación científica. En principio, habrá que preguntarnos por qué comunicar la ciencia o por qué ver la ciencia como tal. Ay, puta. Si miras a tu alrededor, descubrirás que hay ciencia detrás de casi todo lo que te rodea. Por ejemplo, en cómo crecen estas palmeras o en cómo se construye este país. La ciencia nos permite ver la realidad a través de una ventana de raciocinio y conocimiento verídico. Nuevas fronteras.
Sin embargo, los científicos se valen de un lenguaje tan específico que muchas veces escapa al gran público. Divulgar es hacer fácil lo difícil, es hacer comprensible lo incomprensible para muchos. Hacer cercano aquello que parece perderse en la distancia cuando no se disponen de las herramientas necesarias para alcanzarlo. Hoy en día podemos encontrar tres figuras en la comunicación científica. Por un lado tenemos al periodista científico, que transmite lo que ocurre en el mundo de la ciencia a través de su trabajo. Su origen es la empresa y se encarga de traducir lo que otras figuras de origen científico no transmiten adecuadamente, informando y mejorando la comunicación. El divulgador científico puede ser cualquier persona, que sea investigador, docente o simplemente amante de la ciencia. Trata de transmitir el conocimiento a la sociedad y puede usar muchos lenguajes para ello, como es el documental. Mi cuarto. Suele recursos llamativos, impactantes, para despertar el interés del espectador y atraer al gran público. Para la ciencia es vital que se comunique, el que se divulgue. La ciencia tiene la posibilidad de hacer cosas muy grandes. Y lo que hacemos es crearla de forma espectacular, porque así con un espectáculo la gente se interesa. Finalmente, el comunicador científico es una figura profesional que transmite su conocimiento eminentemente entre los expertos del mundo de la investigación. Su origen puede ser el mundo institucional como las universidades o la empresa. Pero ahora la pregunta sería, ¿por qué es tan importante divulgar la ciencia? Lamentablemente sigue siendo una cuestión de opiniones, pero para mí, mi opinión es que la divulgación está al final de ese hilo del compromiso social que tiene la investigación con la ciudadanía. Y creo que debería cumplirse no en la mayor parte de las ocasiones, siempre. ¿De verdad pensamos que si gente no sabe, hacemos lo científico, la labor que desarrollamos día a día, los objetivos que la sociedad y la utilidad que tienen para ellos, es posible que haya movilizaciones en contra de los injustos recortes en la ciencia? La ciencia es dinero. Está en todas las partes, en la cultura, en la tecnología. Es posible usar su conocimiento para ofrecer algo a las personas, ya sea un beneficio o incluso ofrecer un engaño. El conocimiento científico y sus aplicaciones nos hacen la vida más cómoda y es más, nos ayuda a vivir, dado que en muchos casos desconocer cuestiones científicas puede ser un único de la noche. La comunicación científica tiene una capacidad asombrosa para influir en nuestras vidas. Nos invita a conocer, a dudar, y se encuentra base en el escéptico, y gracias a ella es mucho más difícil que nos pase. Muchas gracias por acompañarnos en 3 minutos. Muy bien, muchas gracias también. A ver, Ligia, tu WhatsApp está demasiado fuerte y estamos escuchando acá. Perdón. No, no te preocupes. Vamos a hacer clic acá y acá tienen lección virtual sobre comunicación científica. ¿Ya? A ver, Sergio, ¿ubicas justamente qué es comunicación científica? ¿Yo? Sí, tú, Sergio. No, el otro Sergio. Ah, ya. ¿Quieres ¿Qué leer? es comunicación científica? La comunicación científica es la aplicación de la comunicación como un sistema, por el cual científicos e investigadores crean, distribuyen, utilizan, conservan y sobre todo diseminan, divulgando o difunden los conocimientos científicos generados durante el desarrollo de sus investigaciones. Ok, esa definición es de Héctor Maleta, y justamente señala que la investigación, o bueno, la comunicación científica es la aplicación de la comunicación. A ver, de manera concreta. Por ejemplo, ustedes pueden pensar en una aplicación de la comunicación como por ejemplo el periodismo, o pueden pensar en comunicación para el desarrollo, pueden pensar en producción audiovisual, pero aquí usualmente pensamos en comunicación científica como una aplicación más, una especialidad a la cual se pueden dedicar y pueden desarrollar un conjunto de elementos en lugar de difundir noticias, en lugar de difundir, por ejemplo, datos de interés común, pues se puede difundir ciertos elementos que son parte de las investigaciones científicas. A ver, ¿qué está sonando?
La Fabi comiendo. No. Deja de comer. Sí, Fabi. No, la Fabi está en silencio, no se le escucha nada. ¿No? Hace rato estaba en silencio. No, mi hermanita debe decir que se calle, se no cacho. No sé. Ya. Voy a compartirles algún producto de la investigación científica o de la comunicación científica. ¿Ustedes a qué se pueden dedicar? Se pueden dedicar a esto, ¿ya? Para poder difundir ciencia. Un ejemplo es bueno, estos formatos, por lo general, lo que hacen los comunicólogos dedicados a esta aplicación, a la comunicación científica, desarrollan actividades como esta. Este libro es el resultado del concurso de 30 jóvenes que estaban coadyuvando en distintas tareas en el centro y que creo que se manifiesta a través de la articulación de lo que son la planificación regional del departamento y la incorporación de esta información de cada región para la toma de decisiones. Permite a través de ver de que el departamento de Cochabamba, con sus 47 municipios, tiene 5 regiones de planificación que cada cual responde a una particularidad diferente. El Valle Central, y nosotros vemos cómo ese Valle Central, esa metrópoli, no solamente tiene la mayor concentración de población, tiene la mayor concentración de valor agregado, de Producto Interno Bruto, incluso de energía. El 87% de la energía que se consume a nivel departamental está concentrada en el Valle Central. Ese elemento que ustedes acaban de ver representa un producto de la comunicación científica. Entonces, para poder referirnos al tema, cuando hablamos de comunicación científica, estamos hablando de aquel proceso que permite difundir, diseminar o divulgar conocimientos, pero conocimientos señalados y desarrollados en sus proyectos de investigación. Y es más, ustedes van a escribir un artículo científico, ¿verdad? ¿Y es por qué? Porque sencillamente ese artículo científico es un producto de la comunicación científica. La comunicación científica es una especialidad que tenemos para poder desarrollar y poder trabajar como comunicólogos. Entonces, la comunicación científica. Podemos identificar la comunicación científica en 3 niveles. La difusión científica, la divulgación científica y la diseminación científica. 3 niveles que forman parte de la comunicación. Si ustedes quieren llamarlo así, tipos de comunicación científica que serían 3. Difusión científica, divulgación científica y diseminación. A ver, difusión científica. A ver, vamos a ver. Aidita, adelante. Aida, adelante. Sí. Esta forma de comunicación no solo utiliza las vías de las publicaciones escritas y especializadas. La difusión sumerge al conocimiento en los medios de comunicación masiva. En la difusión científica se puede reconocer material audiovisual, sonoro y multimedios en diversos formatos periodísticos, literarios y artísticos, realizados al llegar al público meta numeroso. Más numeroso. El lenguaje utilizado es sencillo e inclusive popular, buscando la comprensión de los conocimientos por parte de cualquier público. Bien, la comunicación científica es la referencia concreta cuando un científico, en este caso un investigador como ustedes, difunde lo que está trabajando a sus colegas, a sus compañeros, ¿ya? Y esta difusión puede ser a la sociedad, puede diseminar el conocimiento a otras comunidades científicas o puede divulgar a un público intermedio. Entonces,
Cuando hablamos de difusión científica, hablamos de comunicación científica en medios masivos. La primera característica es medios masivos. La segunda característica, de manera concreta, hablamos de dirigida a un público extensivo, obviamente en la sociedad. Y finalmente hablamos de utilizar un lenguaje sencillo que pueda ser comprendido por la gran cantidad de personas. ¿Ya? La referencia, la difusión significa algo mediático, por eso utiliza medios de comunicación masiva, pero también utiliza diversos formatos como minimedios, material audiovisual, sonoro, inclusive elementos artísticos. Su objetivo es llegar a un público más numeroso. Por eso el lenguaje que utilizamos al hacer productos de comunicación, en este caso difusión científica, es netamente elementos que vayan con lo audiovisual y con lo masivo, ¿ya? Vamos a poner un pequeño video respecto al tema. Despierta el espíritu crítico, evita mitificar la ciencia como dueña de la verdad, usa metáforas y analogías, pone la ciencia en la agenda pública. Para una mejor comunicación, se sugiere el uso de palabras cortas y sencillas, las frases comprensibles y el lenguaje concreto. El estilo deberá ser llano y presentar una variación tipográfica para su mejor comprensión. Es importante el uso de sustantivos y verbos mediante un lenguaje simple y entendible. Es sustancial el uso de ejemplos en un lenguaje ciudadano y los números con escala social para lograr un mayor entendimiento. Qué capísimos son los hijos. Perfecto. Como hemos podido señalar y poder tomar el video, cuando hablamos de difusión científica, es importante utilizar un lenguaje sencillo, un lenguaje comprensible. ¿Por qué? Fabiana, ¿por qué? Quizá para que más personas nos entiendan, porque si utilizamos un lenguaje rebuscado va a ser como que las personas no van a poder entender de lo que estás hablando. ¿Quizá? Ok, perfecto, muy bien. Podemos ver también, pues, la idea es llegar a la mayor cantidad de personas, ¿sí? Y en muchos aspectos puede ser de que no haya personas que no sepan leer ni escribir. Entonces, ¿cómo llegar a ellos? A través de los medios audiovisuales. ¿Alguien me puede decir cuál es el formato muy utilizado para, bueno, hay volantes, hay periódicos, hay, no sé, programas sobre comunicación científica, pero alguien me puede decir cuál es el formato de programa o producto comunicacional que es muy utilizado? Inclusive hay un conjunto de canales que utilizan muchos de estos productos. ¿Alguien se anima? ¿No son revistas? Ya, revistas. Revistas, Las revistas sí. son utilizadas más para la diseminación. Para comprender una revista, por lo general, tiene que tener un lenguaje rebuscado. Y en muchos aspectos, si yo no sé leer, pues quizás no podría acceder a esa revista. Los spots, quizás. Ya, muy bien, spots. Radio. ¿Has visto algún canal como, por ejemplo, Nat Geo? Los videos cortos. Los documentales. Exacto, documentales. Son los formatos últimamente utilizados por excelencia por los comunicólogos que se dedican a la comunicación científica. Discovery Channel, el conjunto de familia de canales que tiene la línea Discovery, o también, por ejemplo, podemos ver a Nat Geo, entre otros, History y otros canales que difunden este tipo de material. Pues contarles a ustedes de que la cooperación suiza, conjuntamente Plano Medio, desarrolló este documental. Así que les voy a presentar solamente 2 minutos de este documental
para que ustedes puedan verlo como un producto de la comunicación científica, en este caso la difusión científica. Bueno, ese es el documental Planeta Bolivia. Este documental ha sido desarrollado por la productora Plano Medio, es la productora del actual candidato presidencial, Carlos Mesa, con la cooperación suiza. Y bueno, lo que hace el comunicólogo que se aborda la comunicación científica es difundir mensajes desarrollados en proyectos de investigación. Y el documental es un género muy utilizado en el ámbito de la difusión científica como tal. Lo que se busca es la amplia difusión, lenguaje sencillo, cámaras, imágenes adecuadas como tal. Los que han hecho producción saben que van a demorar un montón, o sea, si muestran ese documental a cualquier persona, no sé, cualquiera les dirá, algunas personas les dirán, pero es fácil hacer un documental, uno pone una cámara y punto. Y no es así. Para capturar esas escenas, pues se ha requerido mucho tiempo para poder trabajar con ellas y poder, poder capturar. ¿Listo? Entonces, un documental es el producto de una comunicación científica y les quiero dar ideas también identificando el futuro que pueden llegar a ustedes a tener de manera futuro profesional. ¿Alguna pregunta respecto a la difusión científica? ¿Alguna pregunta? No tiene ninguna pregunta. Carito me dice que no, Lija tampoco. ¿Alguna pregunta? Gunnar, Elena. ¿Qué pasa cuando hacen un documental con palabras súper rebuscadas? Porque algunos no se entienden. Y es como que a veces, en vez de como que informar, te confunden más. En realidad es que ese documental, si tiene un lenguaje rebuscado, no sería parte de la difusión científica, sería parte de la divulgación científica. ¿Por qué? Porque su comprensión sería muy difícil. A ver si se dan cuenta ustedes, ya la conversación que tienen
cambió. O sea, cuando ustedes estaban en colegio, bueno, sencillamente tenían una forma de conversación, no sé, por ejemplo, ibas al cine con tu chico o con tu amiga y sencillamente tú hablabas, no sé, de Brad Pitt, de, no sé, de Zac Efron, no sé, de Taylor, ¿no? Scarlett Johansson, etcétera, ¿no? Pero ya que estás estudiando comunicación, pues ya empiezas a hablar de continuidad, empiezas a hablar de guión, empiezas a hablar justamente de otros elementos que para los demás les es un poco difícil entender. Cada profesión tiene su propia terminología. Tú tienes un concepto de mediaciones que no pueden entender, por ejemplo, los médicos. O tienes un concepto de hibridaciones o un concepto de representaciones, que no es lo mismo que van a comprender psicólogos o comprender específicamente administradores o abogados. Cada profesión tiene un lenguaje en específico. Entonces, si estamos utilizando, Fabián, un lenguaje muy rebuscado, muy técnico, está dirigido a determinadas profesiones o comunidades. Eso sería otro nivel, que sería el nivel de la divulgación científica como tal. Mientras más especializado el lenguaje, menos alcance va a tener. ¿Alguna pregunta? Gracias por la pregunta. ¿Alguna pregunta? Ok, perfecto. Entonces, una vez que hemos llegado a conocer sobre la difusión científica, pues tenemos otro nivel que se llama el nivel de la divulgación científica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué dijo? ¿Una? Divulgación. De la divulgación científica. Hemos hablado de la difusión científica y hemos visto documentales. Cualquiera puede acceder a un documental. Basta con tener una suscripción a YouTube, o si no, pueden ustedes tener televisión por cable y pueden acceder a documentales. Pero también hay otros comunicólogos que van a una dirección más específica. Y vamos a hablar de la divulgación científica. ¿Y qué es la divulgación científica? A ver, divulgación científica. A ver, ¿quién quiere participar? Yo. Carito, lectura, adelante. Ya. ¿Dónde está? Ahí está. Ya. Ya. En comparación con la diseminación científica, esta va referida a un público más numeroso y menos especializado. Los conocimientos científicos a ser divulgados son recogidos por artículos, libros de textos para estudiantes y otros materiales. Esta forma establece una cascada divulgatoria que va suprimiendo detalles, reduciendo el número de referencias de trabajos en los que se relataban las observaciones originales, hasta que comienza a aparecer libros de textos para estudiantes que nos citan a los investigadores que extrajimos los datos de la realidad. Marcelino Sejerido nos da ese concepto de divulgación científica. A ver, para poder entender este tema, para poderlo comprender, ustedes acuden a una librería y compran libros, ¿verdad? Esos libros son los conceptos de la divulgación científica. ¿Por qué son de divulgación y por qué no son de difusión? Primero, un documental puede ser entendido por personas que sepan o no sepan leer. Como hemos visto, las imágenes del documental nos hablaban de entrevistas, imágenes, etc. En cambio, cuando escribimos libros, directamente los libros son directamente para un público reducido, aquellos que sepan leer. Y dependiendo del lenguaje, no todos pueden comprender. Por ejemplo, un libro que escribe Marcelo Guardia, difícilmente va a ser comprendido por tu hermanito menor, que está en colegio o en escuela. ¿Por qué? Porque el lenguaje es mucho más especializado, contempla un conjunto de elementos y saberes específicamente. El que está detrás es Gabriel. Es pequeño. Hola. Se nota Hola, Gabo. ahí.
Bueno, decíamos, la divulgación científica llega concretamente hacia hacia un público menos numeroso, más reducido que en la difusión científica, y utiliza un lenguaje sencillo. Si yo quiero comprar un libro, tengo que pagarlo, ¿cierto? Por tanto, no va a llegar a la misma audiencia que en la difusión científica. La divulgación científica va a un conjunto o a un número menor de personas. ¿Listo? Un género como tal utilizado para la divulgación científica es el ensayo. Entonces, acá en la lección ustedes tienen cómo hacer un ensayo. Acá tienen cómo hacer un ensayo y algunas recomendaciones que podríamos tomar en cuenta. Algo que la gente no se percata a menudo es que Charles Darwin era un escritor extraordinario. Sus libros de viajes alrededor del mundo, naturalista a bordo del Beagle, se pueden leer con una facilidad extraordinaria. El origen de las especies está lleno de datos, pero fluye muy bien. Uno de los caminos ciertos para la divulgación de la ciencia, aunque no es único, ha sido el género que Alfonso Reyes llamó el centauro de los géneros. El ensayo literario, que es un género que a mí en lo personal me parece uno de los géneros más atractivos de la literatura, porque permite reunir el relato, la evocación, la reflexión filosófica, viene a ser como una encrucijada o cruce de caminos entre otros géneros. Entonces, ahí hay algo muy lindo que conecta las letras con la ciencia. Entonces, la intersección a veces es mucho mayor de lo que la gente se imagina. Yo creo que los grandes científicos en general han sido espléndidos divulgadores. Desde su nacimiento, gracias a la pluma de Montaigne, el ensayo ha sido un vehículo idóneo para la transmisión de distintas ciencias. Algo, por ejemplo, que yo le recomendaría que lea a los escritores de la Ilustración. Lamarck, por ejemplo, el biólogo, el último transformista o el primer evolucionista, o Diderot, el Vivian, utilizaban un lenguaje muy bello. El mismo Cuvier, que es posterior a la creación de Lamarck, escribe un francés el legatismo que uno puede entender sin grandes dificultades. Los medios expresivos que el ensayo ha probado y depurado a lo largo de los siglos muestran que los campos humanos novedosos sí pueden transmitirse a través de este tema. El campo de la ciencia en particular es muy atractivo, donde se dan desarrollos formidables, ¿no? Pensamos ¿Por qué? Porque está en pausa. La física de partículas, ya vemos la astronomía, la biología evolucionista. Entonces los dominios, cuando nos metemos a la cancha, de cómo se obtienen esos conocimientos, me parece que son dignos de un relato literario. Algunas veces, como en mi caso, lo que yo le llamo un testimonio de los actos del pensamiento, ¿no? El pensamiento que se aplica a la acción, en mi caso a la práctica clínica. Pero igualmente creo que es muy fascinante lo que hacen los químicos, lo que hacen los biólogos o los científicos sociales. Algunos ejemplos de ensayos abocados a la divulgación de la ciencia que se han convertido en bestsellers, ¿no? El ascenso del hombre, de Jacob Renaud, Cosmos y los demonios del Edén, de Carl Sagan, Breve historia del tiempo, de Stephen Hawking, y El universo elegante, de Brian. Fantástico, como hemos podido ver, como se ha podido ver, cuando uno escribe un relato respecto a un proyecto científico, está desarrollando lo que se denomina divulgación científica. La diferencia, la difusión científica es un lenguaje que utiliza un lenguaje sencillo y utiliza formatos que llegan a muchas personas. Un documental, cualquiera puede verlo. No necesito pagar para ver un documental. En cambio, para comprar un libro, sí lo necesito. Y aquí están algunos ejemplos, ¿ya? De difusión científica. Ya, a ver, ¿qué les puedo mostrar? Les voy a mostrar esto, ¿ya? Este es un libro que he escrito y que está referido a un proyecto de investigación para que, bueno, haré publicidad por mí. Ok.
Es un libro que está referido a un proyecto de investigación como un ejemplo de difusión científica. Otros libros, ya, bueno, aquí esto hemos hecho desde el año 2017, son la historia de la televisión en Cochabamba, y el último ejemplar que el año pasado pude sacar es este libro de la tesis doctoral, Talita Kun, ¿ya? Cuando ustedes van a hacer una tesis, ¿ya? Es un producto específicamente de una difusión científica. Hacer esta tesis, por ejemplo, que van a hacer ustedes o que van a desarrollar, contempla específicamente los resultados de una investigación científica. Están divulgando ciencia. Y ese es un formato que establece. La diferencia con la difusión científica es una terminología más especializada. No pueden acceder todas las personas para comprar estos libros. Por ejemplo, tengo que encontrar en la biblioteca, en la librería. Y bueno, probablemente quizás ha habido personas que no saben leer. Entonces, además, si los compran, no sé, estos libros no son propios para personas que no son bachilleres, no difícilmente pueden comprender, ¿no? Son un público mucho más intermedio para poder generar como tal. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, no sé, ¿de quién se están riendo ustedes? ¿Alguna pregunta? Sergio, ¿qué estás haciendo? ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido la diferencia? Adelante. Sí. Es raro la clase. Por dos. Por tres. ¿Comprendida la diferencia entre difusión científica y divulgación científica? Sí, Hola Alejandro, ¿cómo estás? sí, Alejandro, qué milagro. No lo veo. Buenas noches, Alejandro. Entonces, la divulgación científica en cuanto al lenguaje es menos sencillo que la difusión científica. La difusión científica tiene un lenguaje más sencillo. La divulgación está dirigida a un público que, bueno, tiene mayores conocimientos, un público que puede por lo menos saber leer, un público intermedio, por decir así. No es masivo como la difusión, pero tampoco es especializado como el siguiente nivel que vamos a ver enseguida, que se llama diseminación científica. ¿Alguna pregunta? Ya. No. Perfecto. Ya como les adelantaba, vamos a ver la diseminación científica. La diseminación científica. Ajá. La diseminación científica, la comunicación es aún mucho más, el lenguaje es mucho más especializado, porque va dirigido a otros investigadores. Es de investigador a investigador, no es de investigador a público o investigador a sociedad. Es decir, si pensamos en una diseminación científica, la idea es más o menos esta, de investigador a investigadores, de un investigador a otro conjunto de investigadores o a una comunidad como tal. Cada investigador tiene sus diversas características y varía de acuerdo concretamente de la rama. Ya que está por aquí Alejandro. Hola Alejandro. Alejandro. Hola, hola Gunnar. ¿Puedes dar lectura, por favor? Lo que Claro. La investigación científica genera conocimientos y cuando ellos son compartidos entre una comunidad científica o el entorno próximo del investigador, se desarrolla la diseminación científica. Por lo general, esta forma se aplica en el acceso a revistas o publicaciones científicas especializadas, cuyas normas de redacción son formales y estrictas. El acceso a estas publicaciones es limitado por el costo, normas de distribución, entre otras razones. Entonces, cuando hablamos de diseminación científica, estamos hablando de ese tipo de comunicación o ese nivel de comunicación que está dirigido a un público más reducido, mucho más reducido que la divulgación científica. Y bueno, tiene justamente un conjunto de elementos y características propias, porque aquel público son también científicos, como la persona que está diseminando el conocimiento como tal. Por tanto, es mucho más riguroso. Adelante. Una divulgación científica y el otro término, ¿cuál es?
Hemos hablado de 3 niveles: difusión científica, divulgación científica, diseminación. Diseminación. Ahora estamos viendo diseminación científica. Gunnar, una Ajá. pregunta. Y por ejemplo, el libro que escribió Ponte Marcelo Guardia sería divulgación, porque no somos investigadores, pero es... Perfecto. Este libro tú lo puedes acceder, por ejemplo, en plural. Más bien les recomiendo. Creo que están 2 por 1 en este tiempo de cuarentena o algo así. Lo puedes adquirir en librerías, es decir, puedes justamente comprar en libros y no hay una restricción. Por eso es divulgación científica. En cambio, la divulgación científica, no necesitas comprar para ver los productos de la difusión científica. Pero este término de la diseminación científica no va de manera puntual dirigida a todo público, sino va dirigida a comunidades científicas. Y utiliza un formato es específico. Diseminación. El formato son, por excelencia, los artículos científicos. A ver, ustedes al final del semestre van a escribir artículos científicos. ¿Quiénes los van a leer? Otros investigadores. Entonces, la diseminación científica es aquella información que está dirigida de manera concreta para aquellas comunidades que son científicas y que, por ende, ubican artículos cuya redacción es formal, estricta. Bueno, no cualquiera puede acceder a revistas científicas por el costo como tal. Gunnar, una cosita. ¿Puedes repetir lo anterior? Es que hay muchos sonidos que se están cruzando. Por Una sugerencia. Podemos apagar el micrófono algunos, ¿sí? Solamente así podemos utilizar, a ver, ahora sí, ¿sí? ¿Se escucha? Perfecto. Cualquier pregunta que me hagan pueden hacerme activando el micrófono o también pueden hacerme vía chat. Aquí aquí pueden utilizar, a un costado pueden utilizar el chat como tal. Bien, les decía, la diseminación científica es la comunicación entre un científico y otras comunidades científicas. Es de científico a científico, de investigador a investigador. El investigador puede plantear su proyecto de investigación y difundir los resultados dirigida de manera concreta no solamente a un público que puede asistir y comprar un libro, no, sino a otros investigadores. Y el formato específico preferido por excelencia es el artículo científico, el formato preferido por excelencia. Voy a mostrarles algún video y después del video estoy abierto a sus consultas respecto al tema. Esto me dice que no se puede reproducir, que lo tengo que ver en YouTube, pero aquí lo vemos. Chicos, no he puesto compartir, entonces, a ver, bueno. A ver, otra vez. Un ratito. Oh, qué hecho.
Bueno, por excelencia, la diseminación científica tiene configurado el desarrollo de productos comunicacionales que son los artículos científicos. Ustedes me dirán, ¿y por qué estamos escribiendo un artículo científico en la competencia de análisis transdisciplinario 1, 2, 3, 4? Porque sencillamente es el producto por excelencia de la diseminación científica. ¿A quién tiene que ir dirigido tu artículo científico? A otros investigadores como tú, que van a conocer respecto al tema y que se van a informar y que también te van a criticar. Fabiana me dice, Gunnar, no se escucha el video. ¿Ahora se escucha? ¿No? El video que pusiste hace rato no se escuchaba mucho. Bueno, no se escuchaba nada. No he escuchado nada. Es que no tenía, bueno, pero han escuchado la música, no tenía audio. Hola. ¿Sí? Hola, ¿me escuchan? Sí, Sergio, te escuchamos. Sí, cállate. Te oigo, te escucho. No se recuerda, Talina, se siente algo así, bueno. Hablamos de la diseminación científica y bueno, muchos publican en revistas. Por ejemplo, esta es una revista, un dossier que han escrito varios autores. Son varios autores que mantienen justamente la contribución, sí, algunos pueden verlo, algunos y son de varios países, sí. Pues como hay revistas como esta que se publican cotidianamente y que forman parte, que pues presentan pues sencillamente las contribuciones de las investigaciones que estamos señalando. En esta materia, Transdisciplinario 3, estamos investigando teorías. ¿Y de dónde han sido difundidas estas teorías? De artículos científicos. O sea, un artículo científico es el producto comunicacional más viral, si quieren decirlo así, entre las comunidades científicas. Si estamos avanzando teorías de la comunicación, es porque ha habido autores que han escrito artículos científicos, han presentado esos artículos científicos como ponencias en diversos congresos y la gente se ha interesado sobre ellos y es lo que estamos estudiando ahora. Néstor García Kenklin, Luis Ramiro Beltrán, otros autores sobre la comunicología han llegado a publicar eso. Y esto, por eso es importante un artículo científico, porque permite diseminar los conocimientos que llegamos a tener de la ciencia, en este caso nuestro campo de estudio, que es la comunicología. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Si quieren profundizar este tema, acá hacen un clic acá, les va a mandar a un artículo que lo pueden leer de manera concreta, que está justamente señalado en la, en la plataforma, ¿sí? Para poder señalar y referirnos, podemos ir justamente a los productos por excelencia de la diseminación científica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ok. Apretamos acá artículos científicos y nos vamos a ir a la siguiente, el siguiente tema. ¿Qué es un artículo científico? Hemos hablado de artículos científicos, pero entonces, ¿qué es un artículo científico? A ver. Me gustaría... Por favor, Ana Elena, ¿puedes dar lectura? El artículo científico es un informe escrito que comunica por primera vez los resultados de una investigación. Los artículos científicos publicados en revistas científicas componen la literatura primaria de la ciencia.
siendo los productos preferidos por las comunidades científicas para la diseminación de la ciencia. Perfecto. Es la comunicación entre un científico con otros científicos como tal. Vamos a ver un poco. La Universidad de Sonora destaca el de la investigación. Hay que resaltar que en el periodo 2014-2015 se concluyeron 132 proyectos, más del 80% de ellos se desarrolló con financiamiento interno, mientras que el resto recibió apoyos de fuentes externas provenientes principalmente del CONACYT. ¿Qué es un artículo científico? El artículo científico es un manuscrito que antes de ser publicado debe cumplir con los estrictos criterios establecidos por la revista científica que lo publica. Contiene toda la información de los experimentos realizados, lo que permitirá a otros investigadores evaluar todo el proceso desarrollado y repetir los experimentos. El artículo científico tiene como objetivo difundir de manera clara y precisa los resultados de una investigación realizada sobre un área determinada del conocimiento. También busca fomentar el desarrollo de métodos experimentales innovadores. Es importante el poder generar nuevo conocimiento en la disciplina. Eso es básicamente la labor de un investigador. ¿Qué busca un investigador al presentar su manuscrito a una revista científica? Mejora el conocimiento y la eficiencia sobre las actividades de una disciplina. El 10% de la mejor producción de las ciencias en nuestro país solamente se publica en México. El restante es publicaciones extranjeras. ¿Por qué se debe de publicar un artículo científico? Precisamente, al ser las universidades las instituciones con mayor productividad de conocimiento científico, se considera necesario que los resultados se difundan fuera de las propias casas de estudio que los producen, y la mejor opción es publicarlos en una revista científica indizada del propio país o del extranjero en forma de artículo científico. El científico no se hace célebre por hacer un descubrimiento. Lo hace cuando divulga él mismo en una reconocida fuente de información y en el menor tiempo posible, lo cual es posible publicando los resultados de su investigación en una forma adecuada en una revista científica. El importante CONACYT se pone a su disposición las publicaciones de revistas mexicanas de divulgación científica y tecnológica en la siguiente dirección. Perfecto. Como hemos visto, esto es un tema que aborda mucho investigadores. Hemos visto una pequeña referencia a la investigación en México, que nos hablaba de la importancia de los artículos científicos. Y de manera concreta hemos hablado o nos han señalado acá las referencias de las revistas científicas. A ver, ya hemos hablado de revistas indexadas y no indexadas. Si ¿alguien conoce qué son revistas indexadas? ¿Alguno conoce qué son revistas indexadas? ¿Nadie? Oye, les he dicho que apaguen sus micrófonos, pero no les he dicho que los pongan en versión muerta, en absoluto. ¿Alguien ha escuchado? No. No. Bueno. Hola. Bueno, en realidad... ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Siempre te escuchamos. Son las revistas que tienen más alcance, ¿puede ser? Se busca en Google. Aquellos que están bueno. Vale, es lo bueno de estar realmente en clases virtuales porque puedes buscar en Google, etcétera. Puedes interactuar justamente. Vale, muy bien. Sí, estamos que es más alta calidad. Hecho. A ver, entonces, vamos con esto. A ver, está por acá Pamela. Pamela. Pame. No, Pame, no te escuchamos. Te escuchamos. Pame, ponte el micrófono. ¿Te escuchamos? Creo que no te podemos escuchar, Pame.
Ahora sí, ok. Hola, ¿nos escuchas? Pame, hola. No nos escucha, ¿no? O sea, no lo escuchamos. ¿O nos escucha? Sí, me imagino que sí, pero no te escuchamos. A ver, Ligia. ¿Ya? Ligia, tu micrófono. Sí, lo ¿Está bien? escucho. Ok, Lo escucho. perfecto. Perfecto, muy bien. Estoy compartiendo pantalla en este momento. ¿Qué Ya. son? Acá dice revistas indexadas o no indexadas. A ver, antes de ver el siguiente video, ¿cuáles son las revistas indexadas y cuáles son las no indexadas? Ya. Revistas científicas pueden ser indexadas o no indexadas. Las revistas indexadas son las publicaciones indexadas, son aquellas revistas incluidas en base de datos que recopilan las citas a sus artículos. Universidad de Sevilla. Las revistas no indexadas no tienen esta característica. Las revistas indexadas forman parte de los sistemas de información científica indexados. Estos sistemas de información tienen un contenido, guarda correspondencia y no leo el otro. Con un área científica. Con un área científica considerada a un sentido más, está en sentido amplio. Perfecto. A ver, les hemos dicho a ustedes que para hacer su estado del arte acudan, por ejemplo, a cielo.org.bo. Esta página que están viendo cielo.org.bo. O también les hemos dicho que vayan a latindex.org. Acá estoy abriendo el Latindex, me dice que la comunicación es privada. A ver qué significa eso. A ver, un cachito. Voy a borrar esta S y voy a poner Latindex. Latindex.org. Y bueno, me dice que no, pero no importa, quiero verla. A ver. Un ratito. Tengo una especie de corta Latindex. Una especie de... no me permite. Bueno, ven un poco en esta ventanilla. Latindex es también un sitio de un conjunto de redes. Y también, por ejemplo, EBSCO. EBSCO, pods.search. EBSCO. También acá EBSCO es un conjunto de revistas. ¿Qué es lo que hacen estos sitios? Sencillamente lo que hacen es recabar información y publicar revistas científicas. Tienen bases de datos de las revistas científicas y publican de manera concreta, ¿ya? La más importante, journal, el más importante en el mundo sobre investigación científica y que mide el factor de impacto es esta publicación o este sitio. Se llama el Journal Científico, el Journal de la Investigación, y que tiene un indicador importante que vamos a conocer, que se llama el factor de impacto, ¿sí? Journal Citation Reports, GCR, bueno, es un sitio que recaba toda la base de información de las citas de revistas prestigiosas y que de alguna manera ubica y identifica ciertos indicadores que se llaman indicadores bibliométricos, que vamos a ver en la siguiente clase. Por lo pronto, en este sitio se publican artículos de revistas. Y estos artículos no son de cualquier revista, sino son revistas que son prestigiosas y son evaluadas por este conjunto editorial de estas empresas. Esos son las revistas indexadas.
aquellas revistas que gozan de un prestigio reconocido en la mayor cantidad, bueno, en una gran cantidad de empresas editoriales, las cuales establecen avances y establecen un prestigio como tal. Para poderlo comprender mejor, vamos a ver este pequeño video. Lo que ustedes están viendo son nombres de revistas de divulgación popular. Estas constituyen justamente temas que están referidos no en el ámbito científico. ¿Qué es una revista científica? Una revista científica es una publicación especializada en un tema determinado, que publica artículos originales, reseñas y monografías en un campo específico o de un campo específico. Estos son algunos ejemplos de revistas que son revistas científicas. De manera concreta, podemos identificar que dentro de las revistas científicas, pues hay las revistas indexadas que forman parte de bases de datos, como las presenté anteriormente, o también podemos identificar las no indexadas. No todas las revistas científicas están indexadas. Las revistas hay que pasar un serio proceso de evaluación para que una revista forme parte de una colección de revistas o forme de la base de datos de estos sitios que les acabo de mostrar. Y hay algo muy importante que deben saberlo. Punto Cero, la revista de la Universidad Católica Boliviana, ha sido la primera revista, ¿ya? De comunicación en ser indexada. Está indexada a Latindex, está indexada a Cielo. ¿Qué significa esto? Que si yo pongo, por ejemplo, si vengo acá a www.cielo.org.bo, voy a buscar autores. Por ejemplo, a ver, un autor, no sé. ¿Qué autor se les ocurre? ¿Qué autor se les ocurre? El guardia tiene una en Cielo. Gunnar Zapata. Gunnar Zapata. Vamos a ver. También Carola Centeno también tiene una en Cielo. Sí. Perfecto. María Teresa Segada creo que también. A ver, vamos a ver. Búsqueda, Marcelo Guardia. Aquí está. Aquí tenemos un artículo de Marcelo Guardia que dice Juventud, una jodita a política ante la eficiencia productiva, publicada en la revista Punto Cero. O sea que si publicas en Punto Cero, te sale en Cielo como. ¿Ya? Vamos a hacer una búsqueda. ¿A qué autor quieren? Gunnar, vos si tienes. Gunnar. De usted. A pedido popular, Gunnar Zapata. Yeah. Ok, Gunnar Zapata. ¿Qué artículo? Dice que no tengo. Oh, caramba. A ver. Oh. No, vamos a ver. Todos saben tener, que estaba mal escrito. Debe tener sobre la Y si violencia. busca con el nombre de la investigación que hizo. Autor, a ver qué pasa con esto. Autor.
Vas. Gunnar, David. Nola. Ujú. A ver, Habían más, tenía que bajar un poquito. Gunnar Zapata. ¿O Zapata, Gunnar? vamos a ver qué está pasando, ¿por qué no está directamente? El A orden ver, de factores no altera el producto. Ay, qué sabio. no sé por qué no ha salido, pero sí hay un artículo. Sí hay un artículo que he publicado en la revista Punto Cero. Tal vez han escrito mal su nombre. No, imposible. Lo han debido dar de baja probablemente. Bueno, pero sí estaba esto señalado. A ver. Mientras tanto, vamos a buscar otro autor. Enseguida vamos a buscar este. Estaban hablando de Carola Centeno, ¿no? Sí. Ok. Tampoco sale su nombre, qué raro. María Teresa Segada. Ujú. Seguro que sí. ¿Por qué? En realidad lo que debía haber salido en Punto Cero era esto. El artículo que están viendo ahora. Es raro que no pueda acceder de Punto Cero. He tenido que salir a Google para poder buscar justamente el artículo que se fue publicado en Punto Cero, ¿no? Pero ahí está. Pueden justamente acceder a estos artículos, son revistas indexadas. Hay revistas indexadas, el hecho de que significa que sean indexadas es que son prestigiosas, pueden ser identificadas en diversas partes del planeta como tal, ¿ya? Entonces, hay dos revistas científicas, dos tipos de revistas científicas, las revistas que son indexadas y las revistas no indexadas. Entonces, ustedes pueden corroborar y encontrar en el marco de la difusión científica como tal. ¿Alguna pregunta? Un ejemplo de una revista no indexada, Gunnar. Uy, son varias. Por ejemplo, son varias que podemos justamente señalar. Las revistas no indexadas. ¿Perdón? La revista O. Esa de los tiempos, pero no es revista científica. No es revista científica. ¿Quién está escuchando aquí cosa algo? A ver, por dar un ejemplo. Una revista no indexada es esta revista que estoy compartiendo o que voy a compartir con la pantalla. Esta revista que ustedes pueden ver de la Defensoría del Pueblo es una revista no indexada. Son publicaciones que tiene la Defensoría del Pueblo y que, bueno, no pertenecen o no forman parte de el acervo o de estos sitios, pero que se publican y publican investigaciones. Otra revista interesante, a ver, que voy a buscar, por ejemplo, es la revista Búsqueda del Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la Universidad Mayor de San Simón, el IES. Saca su revista Búsqueda. Y bueno, aquí hay algunos ejemplares de esta revista. La revista Búsqueda, ven justamente acá. Estas son revistas que no están indexadas. Esta revista Búsqueda es del año 1989.
sea, probablemente antes que ustedes nazcan, pero que no ha sido indexada. ¿Qué significa eso? Que no forma parte, a diferencia de punto cero, de estas bases de datos internacionales como tal. Vean, esta revista se publica, ¿sí? Se difunde no precisamente en Internet, sino sacan con un aspecto limitado y eso lo llegan a difundir como tal. La mayoría de las carreras producen este tipo de revistas. La Universidad del Valle, por ejemplo, también tiene El este tipo. Heraldo. ¿Perdón? Creo que es El Heraldo de Univalle. El Heraldo. A ver, vamos a ver. Revista Univalle. Revista científica, vamos a colocar. ¿Y cuál es lo que, o sea, cuáles son sus características de la no indexada, Gunnar? La única característica y diferencia es que no están vinculadas a una base de datos a nivel internacional. Para que punto cero pueda ser catalogada como una revista indexada, ha pasado diversos, o sea, han venido así el Comité de Cielo y el Ministerio de Cultura, de Educación, y han visualizado lo que tiene punto cero. Y de manera concreta han dado su aval para que sea parte de la indexación. ¿Qué te piden, por ejemplo, estas editoriales o estos sitios para que formes parte o para que seas una revista indexada? Para que sea una revista indexada, lo que les piden es que haya una editorial y para que haya además un sistema de selección de artículos serios, ¿ya? Por ejemplo, en punto cero, por dar un ejemplo, difícilmente un estudiante puede publicar. ¿Por qué? Porque el comité es muy riguroso en la selección. No son trabajos, investigaciones, estudios, sino son investigaciones profundas. Cuando ustedes defiendan su tesis y saquen una excelente nota, probablemente publiquen acá en punto cero, ya como una investigación científica. Y eso que están publicando va a ser replicada para que puedan justamente conocer en otras latitudes como tal, ¿no? Punto cero es una revista científica indexada. También el Journal, una revista de comunicación de La Paz, de la Católica de La Paz, también es indexada. Y también, entiendo, la revista, creo que se llama Retratos, ¿sí? De la unidad privada, Universidad Privada de Santa Cruz, que son revistas indexadas, es decir, que forman parte de estas bases de datos. Entonces, las indexadas son las que valdrían más la pena que las no indexadas, en el caso de buscar, no sé, revistas y otras teorías, o directamente no están en la base de datos estas. Muy buena pregunta. Estas revistas son revistas muy, pero muy comerciales. Es decir, una editorial, antes de publicar un libro, lo que hace es buscar antecedentes del autor. Por ejemplo, Marcelo Guardia, que ha escrito, y ve, revistas indexadas. Entonces es bueno publicar en él, bueno, las editoriales. Gunnar Zapata, no sale su nombre, entonces no publico, etc. Lo que hacen las editoriales es averiguar los antecedentes de estos autores para publicar sus obras. Y ese es el negocio que hay detrás de esto. O sea, es una economía que mueve millones y millones. Y realmente no es muy aprovechado por los comunicólogos bolivianos porque aparentemente desconocen de esto. Pero hay un montón de dinero para la comunicación científica. Si alguno de ustedes saca una productora, por ejemplo, ya audiovisual, he visto a muchos de sus compañeros que ofrecen, filmamos matrimonios, no sé, acontecimientos sociales, etc. La gran dificultad es que muchos están así, porque no consiguen trabajo. Pero si alguno de ellos se adscriben a institutos de investigación y sacan de manera concreta documentales, ya pues obviamente van a tener más ingresos. Si pueden asesorar en la publicación de revistas internacionales, indexadas, no indexadas, basta con el conocimiento que lleguen a tener, obviamente ustedes pueden generar un cambio muy interesante en la aplicación como una especialización de la comunicación, ¿ya? Entonces, la principal diferencia es que las indexadas son conocidas a nivel mundial.
porque siguen una serie de requisitos. En cambio, las no indexadas no, de manera concreta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Perfecto. Realmente es un gusto verlos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 personas han estado en línea. Realmente qué lindo es verlos. Es lindo, bueno, mantener el contacto con ustedes. Y bueno, ¿qué les ha parecido este paquete? Voy a apagar la grabación. Bueno.